Ya está, empezamos entonces. A ver, nosotros hemos visto la semana previa, o sea, la semana pasada, vimos el tema de los recursos humanos, ¿se acuerdan? Los recursos humanos en las empresas en que se han internacionalizado. Y ahora vamos a ver una suerte de resumen, ¿no? De los distintos aspectos que involucran una empresa y cómo es que éstas se desenvuelven en el contexto mundial. Vamos a empezar hablando en primera instancia, ¿no? Obviamente, el caso de muchas empresas que han empezado a salir a muchos mercados, ¿no? Y de repente, de hecho que los conocemos y lo hemos analizado durante las semanas previas, hemos visto el caso de Sara, por ahí hemos visto eh, el caso de algunas empresas latinoamericanas, ¿no? Que han salido a otros mercados. Algunas exportan, otras con inversión extranjera directa, pero todas ya están internacionalizadas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es, ¿y cómo es que, aquí podemos ver el caso de algunas de estas empresas que conocemos o seguramente hemos escuchado, ¿no? La pregunta es ahora, ¿y cómo estas empresas que han salido a otros mercados hoy o a la fecha, ¿no? Siguen ese proceso de internacionalización hacia nuevos mercados? De otro lado, vamos a analizar también y qué pasa con las empresas latinoamericanas o las empresas peruanas de manera particular, ¿no? Ellas también se han internacionalizado, no todas, muchas de ellas, ¿no? Y vamos a ver qué papel o qué acciones han tomado para internacionalizarse. Eh, vamos a, vamos a escuchar, o vamos en todo caso a ver en primera instancia el papel de las famosas multilatinas. No sé si han escuchado el término multilatinas. ¿Les suena el término multilatinas? ¿Han escuchado antes el término multilatinas? Mm, No, profesor, por mi No, parte nunca lo he profesor. escuchado. ¿Nunca han escuchado el término Yo multilatinas? tampoco, profesor. Ok, a ver. Vamos a... Me suena como que son de origen latín o algo así, ¿no? Ajá, Sí, eso, profesor, eso iba a decir, como que tienen, o sea, como que su origen fue en algún país latinoamericano y que ya después se han extendido. ya. Sí, de hecho, alude a eso, ¿no? A empresas de capitales latinoamericanos que tienen presencia en países de América Latina y en otros casos fuera de América Latina, ¿no? Les voy a mostrar aquí un pequeño video que justamente nos va a poner en contexto sobre ese tema, ¿no? A ver, ahí está. ¿Se visualiza, no es así? ¿Sí? Sí, ¿Sí? profesor. Ok, Sí. vamos a ver. Bajo nivel de gobierno corporativo, mucho control familiar y una expansión basada principalmente en deuda por un acceso limitado a mercados financieros globales. Esas son algunas de las características principales de las empresas multilatinas, donde Chile tiene una importante representación. Y por eso nos acompaña Daniel Ortega, gerente senior de consulting de Deloitte. Daniel, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. A ver, hemos escuchado de las multilatinas, muchas empresas chilenas con presencia en el extranjero, pero partamos por la base. ¿Cómo se puede definir a una empresa que es multilatina? Una empresa multilatina es una empresa, como dice su nombre, con su base en algún país de Latinoamérica y que tiene operaciones e ingresos en otro país de Latinoamérica en particular. Solamente en la región, todavía no se expande, por ejemplo, a Europa y Estados Unidos, está solamente a nivel regional. Exacto. El concepto de multilatina es justamente no considerar la expansión en países que están fuera de esta orbe, porque si no serían empresas globales, básicamente. Empresas globales y obviamente con muchos mercados, con mucho know-how. Ahora, en el estudio que Deloitte hizo respecto a las multilatinas hay varias cosas interesantes. Una de ellas tiene que ver con la forma de expandirse, con la forma de llegar a otros países. De hecho,
vamos a pedir a nuestro director que presente una gráfica, porque se ven estrategias múltiples que tienen que ver con la forma de expandirse. Por ejemplo, como vemos ahora en pantalla, cómo se entra a otros países, el 40% de las firmas multilatinas lo hace inorgánicamente, es decir, comprando otras firmas que ya operan en algún país. En cambio, el 37% lo hace a través de alianzas, que pueden ser los joint venture, y solamente 23%, es decir, una de cada 4 de las operaciones se hace de forma orgánica. ¿Qué es lo que quiere decir? Abriendo la propia empresa, una planta o una oficina, entrando a operar con sus propias herramientas en otro mercado. ¿Esto se da globalmente, Daniel, o es una característica solamente de las multilatinas? Las multilatinas, como bien dice el estudio, considera que son más cautos, es decir, prefieren un crecimiento con conocimiento en el lugar en el cual se va a operar o se va a extender este negocio. Entonces, la gráfica justamente muestra esto, que es que son empresas un poco más cautas que prefieren tener el conocimiento de una empresa que ya está operando, que se ajusta rápidamente al modelo de negocio que la empresa local quiere implementar, o si no, haciendo un joint venture que justamente es acoplándose, pero no necesariamente bajo una compra. Esto podríamos decir que quizás entonces los mercados de la región no son tan parecidos como uno creyera de un país a otro. Los mercados, diría, tienen cosas bastante similares. Uno es el lenguaje, y eso hace que por eso se expanden principalmente en un inicio en la región. Las diferencias tienen relación con cultura. Las culturas hacen que los mercados consuman de manera diferente, pero aún así hay ciertas similitudes. Y en ese sentido, es por eso que las empresas latinas prefieren expandirse en el vecindario antes de hacer un salto a hacer una expansión más global. Y el hecho que de un cuarto de las expansiones sea orgánicamente, abriendo su propia planta, su propia oficina, quiere decir que solamente las empresas que están absolutamente seguras que el mercado donde operan originalmente es idéntico, prácticamente igual a donde quieren ir. Sí, esta necesidad de expansión consideran que pueden iniciar un negocio desde cero y que probablemente van a tener éxito en esa expansión. No quiere decir que eso sea seguro, pero al parecer el estudio que harían las empresas es justamente asegurar y entender de que va a ser exitoso ese, diría yo, entrada a un mercado con solamente la marca propia del lugar de origen, básicamente. Claro, y cualquier expansión necesita de financiamiento. Y en el estudio que ustedes hicieron señalan que la mayoría de las empresas ocupan el apalancamiento, es decir, emitir deuda, y por una razón bastante particular, no tienen acceso mayor o acceso regular a los mercados financieros globales. ¿Por qué se da esta situación? Mira, te voy a responder desde el principio. Las empresas cuando quieren expandirse necesitan financiamiento, bastante obvio. Ahora, las empresas tienen una particularidad de por qué se expanden. Las multilatinas son exitosas en su lugar de operación y por eso los mercados les quedan pequeños y necesitan expandirse a nuevos mercados. Ahora bien, las empresas exitosas tienen capital y básicamente dicen, ok, con este capital yo me expando, pero cuando tú estás en una etapa de crecimiento es muy probable que tú necesites financiamiento. Ahora bien, países como Chile, donde la realidad política, económica es bastante estable, el acceso a financiamiento es bastante más barato. Y también porque hay una mayor penetración financiera. Exacto. Ahora, yo esperaría que en el futuro el acceso a financiamiento en el extranjero, llámese las bancas de Estados Unidos, las bancas en Europa, principalmente en Londres, pudieran tener acceso justamente para una expansión que iría mucho más allá que el mercado de la multilatina en Latinoamérica. ¿Y esto de emitir deuda, apalancarse para poder expandirse, es una obligación? ¿O porque nos suena mucho a lo más recomendable? De hecho, ustedes mencionan que mientras más se endeude a plazos más largos, la tasa más alta, hace que la empresa traiga una carga financiera y un riesgo de sobreendeudamiento mucho mayor, y eso es un peso al final. Sí, ahora, existen siempre un ratio de apalancamiento ideal. Ese apalancamiento ideal implica que es a veces mucho mejor endeudarse para poder expandirse que solamente hacerlo con capital propio. Ahora bien, yo te diría que la lucha que tiene que haber con respecto a este apalancamiento, a este ratio, tiene que ver con que tú necesitas en un principio dinero para poder hacer estas inversiones afuera y poder operar. Ahora bien, cuando tú ya estás operando, lo que tienes que hacer es hacer más eficiente tu operación en los lugares donde tú comenzaste tu crecimiento, y con esa mayor eficiencia, te diría yo, debieran liberar capital de trabajo, que lo que posibilite justamente reducir este apalancamiento que tenían desde un inicio. Daniel, otra de las conclusiones que ustedes tienen en su estudio es que en las multilatinas hay un
gobiernos corporativos menos maduros que en los mercados más desarrollados y también con un fuerte control familiar. Lo sabemos de sobra acá en Chile que gran parte de las empresas tienen a los familiares de los controladores en los directorios. ¿Esto de qué señal da? Que en los mercados donde operan las multilatinas no son muy desarrollados y por eso las exigencias de los reguladores, por ejemplo, no son tan grandes como si operan, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa y en otros mercados. Yo te diría que las grandes empresas familiares son las que tienen esta capacidad de poder expandirse. Ahora bien, lo que ocurre es que el gobierno corporativo tiene, creo que se lo autoriza un 25% de directores independientes. Acá en Chile, por Acá ejemplo. en Chile. En realidad te diría yo que el 25% es en general bajo para lo que debiera ser un gobierno corporativo con un directorio mucho más independiente. Más del 56% debiera ser, diría yo, la tónica. Ahora, el control familiar es justamente lo que hace que sean menos independientes. Cuando tú tienes la mayoría de un directorio, hace que ese porcentaje lo haces valer. Ahora yo te diría que si tú te quisieras expandir en forma global, y también por los niveles de transparencia que implican grandes inversiones afuera, compañías que están miradas por distintas regulaciones, te van a exigir de alguna manera tener un mayor porcentaje de participación de directores independientes. Es decir, si una empresa que tiene ahora un controlador, que es un grupo familiar que tiene muchos directores y quiere ser global, tendría que alguno de los familiares salirse de la dirección o de la gerencia general para optar quizás a mercados más grandes, ser una empresa global. Ese es un poco también el mensaje. Sí, pero te diría yo que más que salgan personas del grupo familiar dentro de la propiedad de una empresa, te diría yo que necesitan incorporar nuevos accionistas. Y esos nuevos accionistas, para poder expandirse, hacen que la torta sea mucho mayor, pero en esa participación tu porcentaje o relativo es menor. Una empresa que en su estructura de propiedad sea más líquida, que permita la introducción obviamente de dueños a través de accionistas. Ahora, ustedes en su estudio también señalan el alto nivel de los ejecutivos de las multilatinas por su presencia en importantes universidades, tanto de pregrado como también posgrado principalmente. Ahora hay un punto que me llama mucho la atención, de que ustedes hicieron este estudio en base a 16 multilatinas representativas de un universo de casi 500, y de estos hay una gran presencia de empresas chilenas. Y uno dice, a ver, el mercado chileno está bien, es uno de los más importantes en temas financieros de América Latina, pero no tanto en PIB, no tanto en tamaño. Entonces me llama la atención esta realidad de que de las multilatinas prácticamente la mitad de los ingresos de todas las multilatinas son empresas chilenas. Exactamente, justamente. Más del 50%, como tú bien dices, son empresas chilenas dentro de este estudio de las multilatinas. Ahora bien, la cantidad de empresas dentro del número del análisis, la mayor cantidad son brasileñas y mexicanas. Esto te diré yo que habla bastante bien de nuestras empresas y de la capacidad de adaptabilidad que tienen en mercados distintos al local. O sea, son pocas, pero buenas y grandes. Eso es algo, me imagino, que se ha ido consolidando en el tiempo y que van a ser cada vez más empresas las chilenas que pueden estar en este nivel. Sí, principalmente las empresas chilenas que están dentro de esta multilatina son empresas de consumo masivo y empresas de transporte. Claro, uno se imagina, por ejemplo, LAN, Falabella, etcétera, como tú decías, transporte y retail son las que tienen mayor presencia. Bueno, vamos a ver cuáles son las empresas que hacen mejoras en los temas que hemos estado conversando y así pasan de ser multilatinas a latinas globales, que es otra parte de los estudios que hace Deloitte. Daniel Ortega, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Bueno, ustedes han escuchado, ¿no? La multilatina. De hecho, empresas como las que ya conocemos, LAN, Falabella, por ahí Alicorp o Belcorp, en el caso de las peruanas, estas últimas, son multilatinas porque nacen de capitales latinoamericanos y tienen presencia en muchos países de América Latina, ¿no? Ya en el tiempo han venido apareciendo nuevos conceptos como el último que he escuchado del entrevistador, que es Latina Global, ¿no? Latina Global es un concepto que alude a una empresa que ya no solo tiene presencia en América Latina, sino ya fuera de ella, ¿no? También hay otro concepto que alude a lo que llamamos una latina local, ¿no? Latina local
propiamente dicha y la tienda local exportadora, ¿no? La tienda local exportadora es una empresa que solo exporta y que no ha seguido las siguientes etapas de la internacionalización. Y la latina local propiamente dicha es una empresa que solamente tiene presencia en su país, ¿no? Estos son los niveles, ¿ya?, de multilatinas que se ha definido y que hoy por hoy juegan un papel importante en la economía del mundo, particularmente de América Latina, por cuanto cada vez más la presencia en distintos países es notoria, ¿no? Y entonces ahí tenemos ya como un primer elemento el papel de estas multilatinas, ¿no? Las multilatinas en el contexto latinoamericano y en algunos casos en el contexto global. Sobre esa base es que vamos a analizar los casos que vienen, ¿no? Pero antes vamos a escuchar los casos que ustedes presentaron la semana pasada. ¿De acuerdo? Vieron algunos casos que presentaron, ¿sí? Vieron 2, 3 grupos, y vamos a escuchar cómo es que ellos han analizado los casos.